Seguimos avanzando en nuestro curso Procesamiento de Datos nivel básico y veníamos conversando sobre en el Excel, venía hablando de el tipo de variable, el nivel de medición, operacionalización de las variables, hay que mirar cómo voy a considerar el estado civil, bueno, la definición mejor, la edad si es en años cumplidos, el ingreso si es en semanal, quincenal, mensual, lo mismo egresos, etcétera. El número de movimientos uno podría considerar si son de movimientos de determinado número de dinero o si son algunas características especiales. Y en estadísticos de resumen es mirar qué le pueden calcular a cada una de estas variables, pero eso lo dejo como ejercicio para que puedan practicar. Habíamos mostrado en códigos que también es usual en el Excel colocar los códigos, uno o mujer, dos hombre, el estado civil, porque en las bases de datos generalmente digitamos números. La parte operacional también habíamos considerado y avanzamos en plan de análisis, que se calcula para cada una de las variables según la escala de medición que tengamos. Y en descriptivos tengo unos valores, pero antes de llevarme estos resultados para el programa SPS, yo quiero mostrar cómo construimos precisamente un archivo en este programa. Para eso me voy a ir a nuevo y de datos. Cuando yo hago archivo nuevo de datos, pues obviamente no tengo nada. Está la matriz completamente limpia. ¿Qué es lo primero que debo de hacer? Venir a vista de variables. Y esto que voy a mostrar de vista de variables también me aplica cuando traiga yo archivos del Excel o de otra parte, porque aquí es donde se pulen las cosas. Entonces yo me voy a venir a vista de variables y siguiendo un poco el ejemplo que traemos aquí de género, estado civil, edad, etcétera, vamos a pensar que lo voy a generar por acá. Entonces yo voy a llamar este género, la primera variable, que muy usual también la hablan de sexo. Le voy a dar enter y él me activa algunas características de esa variable. Es preferible dejarla numérica, aunque sabemos bien que hay unos que pueden ser cadena. Cadena es cuando yo digito texto, o puede ser un número también, pero que yo lo voy a entender como texto, es decir, el número telefónico, una dirección, lo que llamamos alfanumérico, que son números y letras combinadas, o sea, la dirección o un código, el número de cheque, etcétera, eso serían cadena, número de cheques y etcétera. Pero en lo general podemos pensar que así sea sexo, que es hombre o mujer, yo lo mantenga como numérico. Es claro que decimales sí no necesito. Entonces yo voy a poner 0 decimales. Y la anchura, como yo no voy a colocar hombre o mujer, sino que voy a poner 1 y 2, puedo ponerle amplitud 1. Si tuviera decimales, habría que considerar el punto decimal. Entonces dejémoslo así como numérico, acepto. Y para entender un poco mejor el asunto, aún que es numérico, acá donde dice medida, pues yo sí voy a poner nominal. Es decir, lo que hablábamos ahora de la escala de medición es lo que primará incluso por encima del tipo. Y voy a poner nominal porque aquí sí el 1 no quiere decir que es más, es menor que el 2, no, solamente códigos. Entonces podemos pensar nominal, o mejor, hay que colocarlo nominal. Etiqueta, pues bueno, es una aclaración del género. A veces esto es tan evidente que no necesito nada. Pues no tengo problema, no le coloco nada. Valores es muy relevante, porque si yo vengo a género, perdón, a vista de datos, observen que ya las bombitas marcan esa característica, yo ya sé que es nominal, y yo puedo digitar los números. 1, otro 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1. Pero una persona que visualice esta estructura
pues no sabe de qué trata, no sabe qué es 1 ni sabe qué es 2. En vista de variables, entonces, donde dice valores, es donde podemos colocar esas etiquetas. Yo voy a decir 1, mujer, para el ejemplo. Puedo darle enter o añadir, cualquiera de las dos. Y 2 le voy a poner a colocar hombre. Y le doy enter. Acepto. Cuando yo ya vengo aquí a vista de datos, sigue mostrándome 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2. Observen que están alineados a la derecha, es porque son números. No lo puse cadena. Y con este botoncito que había mencionado que día 1A, al darle clic, él me muestra ya a lo que corresponde. Entonces, por eso es tan importante colocar el tema de etiquetas y de valores, perdón. Vamos a hacer la otra variable que tengo aquí en el ejemplo, estado civil. Entonces yo puedo poner estado. Voy a dejar un espacio civil. ¿Y qué pasa aquí? El aparato no me acepta. Y no me acepta porque no me deja colocar espacios en nombres de variables. Ahí está. El nombre de variable contiene un carácter no permitido. Entonces lo que yo hago es estado, puedo poner un guión bajo, un guioncito bajo, estado civil, pero en la etiqueta sí podría yo dejar los espacios. Entonces yo ya puedo ser más evidente o aclarar, describir mejor. Estado civil me sirve para aclarar lo que yo ya tengo acá, que no me lo permite el software, o puede ser una pregunta mucho más extensa. Estado civil lo voy a dejar numérico, pero no quiero decimales, entonces le puedo dar con flechitas. También está muy alto esto, lo puedo poner con un solo tamaño 1, porque nada más voy a agitar numeritos. Por lo tanto, aquí, modo ejemplo, voy a poner 1, soltero, enter, 2, pongámosle casado, como habíamos dicho en los códigos en el Excel. 3, voy a poner unión libre. Y 4, otro, cualquier otro, viudo o lo que sea. Acepto. Eso era más o menos el esquema que habíamos definido en el Excel, donde puse códigos. Aquí estarían los códigos. Esos son los que vamos a trabajar. No voy a poner este mismo orden porque la idea aquí es solo conversar cómo lo llenamos. Vista de datos, ya aquí uno viene y digita pues los números que bien se tengan. Bueno, no hay 22. Bueno, pongamos un unito nomás, está cogiéndome muchos números. Esto es bueno mencionar el tema de que entonces si uno comete errores, pues también hay que mirar cómo los podemos mejorar. Acá también yo puedo darle a la pestañita y coloco el número que a bien considere. ¿Sí? El numerito. Obviamente es más fácil digitar, sin embargo, en determinados momentos, como estábamos viendo ahora, se me estaba viniendo mucho repetido el numerito. Pues bien, esta es la manera pues, de ir llenando acá. Estado civil, soltero, etcétera. Acá tenemos ya definido. Y aquí en medida, este también es nominal. Ahí los tenemos. Y de esta manera yo puedo ir construyendo todo. Vista de variables, vamos a construir otra que sea ingresos. Ingresos. Entonces, eso sí definitivamente es numérico, probablemente pueda que la dejen decimales o puede que no, pero aquí sí tengo mucho más para hablar, porque yo puedo decir que son ingresos del jefe de hogar o del padre o ingresos familiares mensuales. Entonces, aquí hay mucho más por aclarar. Yo aquí puedo decir ingresos del padre mensual. Ahora, en otras normas, o mejor, en otros lineamientos o sugerencias, pues hablar del salario mensual puede ser que sean números muy grandes, en fin, entonces alguien prefiera preguntar quincenal o mensual, todo eso dependerá de la población objeto de estudio. Ahí no necesitamos tener valores, porque lo que uno va a digitar es el número que le den. Entonces no voy a ni hacer ningún tipo de
de poner que el 1 es 28.500, etcétera, no tiene ningún sentido. Entonces, cuando yo ya defino numérico, que aquí en medida va a ser escala, y es escala porque ya es una variable cuantitativa que sirve para hacer operaciones matemáticas, entonces ya no tengo ninguna necesidad de hacer valores. Si ahora no hablé de perdidos en las variables cualitativas, que son género y estado civil, pues en este caso puedo hacer referencia a los ingresos, donde yo sí puedo obtener algún valor perdido. Los valores perdidos generalmente la literatura los llena con números 9. Si ese número de hijos, tal vez con un 9, a no ser de que uno digamos, considere que hay familias con ese número de hijos, entonces no puede ponerle un 9, ya que ponerle otro código. Entonces, en valores perdidos depende de mi variable y de los valores que pueda tomar, yo busco un número, un código que obviamente no tenga ese valor, no sea ese valor posible. Para el dato de los ingresos, en este ejemplo, yo voy a colocar que nadie puede ganar solamente un 9, entonces voy a ponerlo como este numerito. Podríamos tener varios valores perdidos, este podría ser no responde o no sabe, y podrían ser otros códigos. No tienen que ser 9 de todas maneras, yo lo voy a colocar así. Acepto. De esta manera, ya observen que aquí colocó punticos. Ahora no había puesto punticos. Este es porque hace referencia a variables cuantitativas. Si yo ya digito aquí cualquier número, como tengo decimales, pues ahí va colocando, ahí me los va colocando con 2 decimales. Lo puedo quitar los decimales, claro está. Otro detalle es, si entonces yo coloco un 9, es un valor perdido porque eso fue lo que yo le dije en el otro lado. Entonces, si yo lo consideré como perdido, pongamos otro 9, estos números él no me los va a tener en cuenta. Entonces, hay que decirle aquí en vista de variables que este perdido es el número 9. Voy a quitarle decimales porque yo no digité decimales, entonces dejémoslo así más bien. Pero, ¿qué quiere decir cuando yo le digo que el 9 es perdido? Cuando haga una operación matemática, el aparato no me va a considerar esto. Dicho de otra manera, si yo no le digo perdido, el promedio que me va a entregar es completamente desfasado, porque me lo va a considerar estos dos 9, entonces el promedio va a bajar de manera ostensible. ¿Sí? Y eso es un error tremendo. Por lo tanto, aquí puedo yo decirle, este no me lo cuente. Esa es una manera de manejar los valores perdidos, para que él no los tenga en mente. Ahora, si yo tengo aquí otra variable como egresos, y el perdido está aquí, es aquí arriba, pues obviamente no me lo contará, pero cuando yo haga una correlación entre estas dos variables, él no me va a contar ni este registro, pero tampoco el de aquí, porque él necesita parejitas para hacer la operación. Entonces, los perdidos, bien sea que lo pongamos un código o que los dejemos en blanco, que es otra posibilidad, si yo no coloco nada aquí, para él tampoco existe. Entonces, cumpliría la misma función. Ahora, el promedio de aquí no se ve afectado, ni lo que encuentre de indicadores para esta columna si yo tengo esto como perdido. Tiene efecto cuando correlacione con otros. Esa es la situación a considerar. Pues bien, aquí quería mostrar era esta parte. Yo sugiero, los que no tengan con qué practicar, digo yo que todos tenemos, pues para eso mandé esta información. Si quisieran ver, no, de todas maneras, como este lo vamos a llevar para el SPS, ahí habrá que volver a poner etiquetas, etcétera. Entonces estoy mostrando dos opciones. La una, empiezo con la matriz nueva, creo todas las variables que considere y le doy las características. Si tengo perdidos, en las cuantitativas. No siempre habrá que ponerlos. En esas no van valores, pero valores generalmente sí van en las cuales, que son las que tengo aquí nominal, u ordinal. Por ejemplo, vamos a hacer esta P1, que yo tengo ahí una variable P1, la voy a mantener numérica, pero no le voy a poner decimales.
va a ser como una escala Likert, la voy a poner de 1 a 5, y voy a decir aquí valoración o algo así, valoración bienestar, bienestar social, porque podría haber otro tipo de bienestar. Asumamos que es esta. Entonces aquí yo ya puedo colocar 1, asumamos que es un enunciado el que voy a colocar, muy de acuerdo, perdón, el 1 sí es mucho mejor ponerlo muy en desacuerdo. Es decir, lo bajito yo lo sugiero más ahí por lo que hemos estado acostumbrados. Aquí le doy cambiar, ¿sí? Porque ya la había colocado muy en desacuerdo. Entonces ahora puedo poner 2, desacuerdo, añado, 3, indiferente, pongámoslo así, indiferente, 4, ¿de acuerdo con qué? Con el enunciado que tengamos y que hace, en este caso, referencia al bienestar social. ¿De acuerdo? Entonces aquí voy a poner muy de acuerdo. Y añado. Esta variable, entonces, aquí ya la tendríamos así. Yo voy a poner el 3, un 4, otra vez se me está yendo como mucho. 4, está volando el aparatico aquí con esos números que me los repica. Perfecto, de todas maneras yo tengo estos posibles resultados. Si tengo un espacio en blanco aquí, podría haberle dado un 9 también. O dejarlo en blanco. También puedo asignar aquí el número que estábamos hablando ahora, número 9, si es que hay perdidos. Pues dejemos, pero lo voy a dejar así. Ahora, yo puedo tener aquí el P2 que había dicho ahora y el P3. Entonces aquí me queda más fácil copiar, control C, y copiar estas, digamos, valores, los copio a las otras. Entonces aquí cuando yo ya digite, ya tengo la posibilidad de tener, vamos a asumir que el primero no tiene nada, otro 4, un 5, un 6. Bueno, porque le puse etiqueta a este que era bienestar social, este otro pudo haber sido de salud, este otro pudo haber sido de laboral. Entonces, yo puedo copiar esto, como podría copiar también, bueno, si no, porque me va con esto. Perdón, pero aquí sí me faltaba, esto es, lo mencionaba yo ahora, ordinal, pero también puede ser escala, cualquiera de los dos que manejemos aquí, porque nos sirve para hacer las operaciones matemáticas. Entonces, yo puedo mantener esta escala, entendiendo que sí es considerado ordinal también, pero a mí me parece que sigue siendo el manejo más de escala en el sentido de hacer las operaciones matemáticas. Yo puedo volver y copiar en todo esto y aquí ya me queda esta forma. Este 6 sería un error, obviamente, pero uno los va a detectar después. Bueno, aquí ya tengo la forma de crear un archivo y las opciones más importantes de acá, que son numéricas, pero también en algún momento podría ser fecha, y cadena, cuando yo voy a digitar texto, por ejemplo, barrios, por ejemplo, nombre de la persona, debe ser cadena, barrios, zona. Bueno, zona es mejor poner 1, 2, 3, 4, pero los barrios sí es muy difícil pues enumerar de esa manera, entonces podría ser cadena, sucursal de cualquier institución, puede ser financiera o salud o educación, etcétera. Entonces ahí tendríamos eso. Los decimales obviamente que uno necesite, etiqueta para aclarar lo que esté midiendo en P1, las etiquetas aquí para los valores para no digitar sino números y que nos quede bien, perdidos si necesitamos, lo de alineación no tiene que ver, el rol de entrada tampoco es tan relevante de momento porque eso sería así una variable dependiente, independiente, pero no lo vamos a abordar en este instante. Bien, ya nos demoramos bastante en este video para ver cómo construyamos este archivo.